Bien. Lo que vamos a desarrollar a continuación ahora es la primera clase de la actividad de evaluación en proceso número 2, que trata sobre el diseño de secciones de hormigón armado a flexión y corte. ¿Sí? Vamos a tener 4 ejercicios a desarrollar, de los cuales se sugieren que en el primero, segundo y tercer ejercicio, más o menos, se consuma 1 hora de tiempo de la clase. ¿Está? Para entrar un poco en tema, yo voy a mostrarles algunas imágenes que tienen que ver con el libro. Marco teórico de referencia, lo vamos a usar del libro de Moller, ¿sí? Que arranca en la página, básicamente, está todo el contexto teórico hasta la página 103 en el inicio del capítulo 4. En el inciso, en el artículo 4.5, aparece lo que es metodología para diseño de vigas de sección rectangular, que es lo que vamos a ver medianamente en la clase de mañana. ¿Sí? Bien. Vamos al enunciado. ¿Sí? Concretamente, el primer ejercicio es sobre diseñar armaduras para las siguientes secciones sometidas a sus respectivos esfuerzos. Salvo en el caso del primer ejercicio de la primera consigna, ¿sí? Yo lo que voy a estar haciendo ahí es recorrer estas opciones que me da el libro para poder entender los tipos de problemas que pueden aparecer cuando voy a diseñar. El procedimiento de cálculo es tal cual lo especifica el libro. Voy a tener las cargas mayoradas, ¿sí? Con esa carga mayorada realizo un análisis estructural, que es un cálculo de solicitaciones, ¿sí? Y obtengo el diagrama de momentos requerido. En este caso específico estamos trabajando sobre flexión, ¿sí? Entonces lo que necesito es el momento requerido, o momento último, ¿está? Que está en función de la posición. Y entonces yo extraigo los valores máximos, y con esos valores hago cumplir la condición de resistencia, que es que el momento nominal reducido sea mayor o igual al momento requerido, que es lo que figura en esta ecuación 431. ¿Sí? ¿Cómo elijo ese factor de reducción de resistencia? Y bueno, lo voy a elegir de la tabla 3.1, ¿sí? Teniendo en cuenta qué tipo de solicitación estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, como yo estoy trabajando con flexión, ¿sí? Voy a tener que definir si mi sección está controlada por tracción o si mi sección está controlada por compresión. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente lo siguiente. El hormigón o la sección de hormigón sometida a flexión, ¿sí? Llega a su estado de falla cuando el hormigón de la zona comprimida se aplasta. ¿Está? En ese contexto pueden pasar dos cosas con el acero. O está en fluencia o no alcanzó la fluencia. Cuando el acero alcanzó la fluencia, se dice que la sección, ¿sí?, ha sufrido una falla de tipo dúctil. Y entonces el reglamento considera que la sección es controlada por tracción. Esto es porque la deformación en el acero ha alcanzado valores superiores al 5 por mil. Luego, ¿qué pasa cuando la armadura no entró en fluencia? ¿Sí? Esto es un caso en donde la deformación del acero está por debajo de 2,1 por mil. ¿Sí? Entonces, el hormigón estalló, ¿sí?, pero abajo el acero no entró en fluencia. Entonces, no podemos esperar que haya una deformación excesiva, que haya un preaviso, que haya un montón de cosas. Digo, la sección ya falló, ya está fallada porque no tiene sección, zona comprimida,
porque el hormigón se aplastó, ¿sí? Y el acero no pudo avisar que esa falla se venía, ¿sí? Entonces el factor de reducción de resistencia baja abruptamente hasta 0,65, ¿sí? Esto lo mencioné así y quiero que lo guarden, porque como que no se menciona acá. Sin embargo hay una tabla, la tabla 3.1, digamos, especifica esto, digamos, y lo pueden ver en la gráfica. No me voy a cambiar de página, digamos, porque voy a perder mucho tiempo y quiero que esto sea conciso y claro. Entonces, yo tengo que cumplir esta condición que está acá, ¿sí? Justamente esta es la condición que tengo que cumplir, ¿sí? Sin embargo, lo que voy a hacer en mi proceso de diseño es inventarme o simularme un valor de momento nominal. ¿De qué manera? Usando el momento requerido. ¿Está? ¿Cómo hago? Al momento requerido lo divido por el factor de reducción de resistencia, ¿sí? Y obtengo un valor de momento nominal al cual tendría que llegar como objetivo. Luego de esto, voy a elegir los materiales que voy a utilizar, ¿sí? En el caso del práctico, yo ya les defino los materiales por decisiones didácticas, si se quiere, ¿sí? Para que ustedes vayan experimentando límites, esto que hablábamos la clase pasada, de empezar a establecer leyes de variación y las fronteras, ¿sí? De todos los conceptos que tienen que ver con el diseño de elementos estructurales, ¿sí? Entonces yo elijo los materiales. Esto quiere decir que elijo una calidad de hormigón, una tensión de fluencia en el acero, ¿sí? Y parámetros que tienen que ver con que el acero sea o pasivo, es decir, acero ADN 420, o cualquier tipo de acero activo, es decir, que va a ser el encargado de pasar tensiones de precompresión al hormigón. Esto es la parte de pretensado específicamente. Y defino también los parámetros asociados en función a estas calidades. Bueno, los tipos de problemas que se van a presentar. Ahora tengo que borrar esto para poder cerrar. Y ahora, tipo de problemas que se van a presentar. El primero, se conoce la dimensión de la sección y las armaduras. Entonces yo acá evalúo el momento nominal resistente, ¿sí? Bien. Acá el libro te va guiando, ¿sí? Sobre una serie de fórmulas, ¿sí? Que no vamos a utilizarlas de manera completa en esta clase, porque nos vamos a ocupar de secciones de hormigón armado. La próxima clase, ¿sí? De la mano de Daniel Pisuti, vamos a tener la clase correspondiente a flexión en secciones de hormigón pretensado. ¿Está? Vamos a agregar entonces todo lo que dice acá, APS, FPS, que corresponden a secciones y valores de tensión para acero activo, acero de pretensado, ¿sí? Se van a ir entendiendo e incorporando a la ecuación en la siguiente clase. Mañana nos vamos a ocupar solamente de las secciones de hormigón armado. ¿Está? Entonces, uno de los problemas a atender va a ser la verificación de momentos. El otro es que cuando yo, por ejemplo, tengo las dimensiones, ¿sí? De la sección de hormigón, ¿sí? Entonces se verifica la sección y se calculan las armaduras necesarias. ¿Está? Lo mismo otra vez. Me tengo que concentrar en la parte de la ecuación que corresponde al hormigón armado, ¿sí? Y entonces desaparecen los términos de APS y FPS porque no los tengo, ¿tá? Simplemente voy igualando lo que corresponde a hormigón armado. Ahí aparece el concepto de cuantía efectiva, que es este omega sub E, que aparece acá en el libro, ¿sí? Y que tiene que ver, o se obtiene por lo menos, de la resolución de una ecuación cuadrática,
¿sí? De la cual surge una manera de calcularlo en función del parámetro m sub n. ¿Sí? Y m sub n parte de relacionar el momento nominal, ¿sí?, con la resistencia característica a compresión del hormigón, ¿sí?, y parámetros de geometría de la sección de hormigón. ¿Sí? Esto tiene, de alguna forma, que ver con los conceptos que manejábamos en la teoría, a efectos de decir cómo funciona el mecanismo resistente a flexión en una sección de hormigón armado. A la izquierda tenemos la concepción de mecanismo resistente para secciones de hormigón armado, ¿sí? O la más general si se quiere, ¿sí?, porque estamos en cierta forma, digamos, hablando de tensiones de trabajo, secciones de acero y demás. Y a la derecha tenemos el modelo propuesto para cuando nosotros tenemos armadura activa, es decir, armadura que introduce fuerza de pretensado al elemento estructural. ¿Sí? En estos modelos, fíjense que hay una particularidad de que no se tiene en cuenta la incorporación de las armaduras de compresión. ¿Sí? Si yo tuviera en cuenta que esto tiene perchas o armaduras comprimidas, perdón que lo dibujé mal, ¿sí?, acá debería aparecer, ¿sí?, en alguna posición una fuerza C', que es producto de esa armadura comprimida. ¿Sí? Vamos a ver en detalle, leyendo el libro, que esa armadura de compresión toma sentido cuando nos acercamos a la zona de secciones controladas por compresión, porque como el coeficiente de seguridad baja muchísimo, el requerimiento de material para soportar el momento externo es tan elevado, ¿sí?, que yo necesito empezar a considerar esta armadura de compresión justamente para apelar a lograr un diseño un poco más económico. ¿Sí? Pero bueno, esto no se tiene en cuenta en estos modelos, ¿sí?, tanto en el de hormigón armado como en el de pretensado. Borrar todos los dibujos, listo. Estamos. Y básicamente lo que vamos a estudiar en esta clase es cómo varía la distancia al eje neutro a medida que tenemos diferentes situaciones de altura, de ancho, de solicitaciones, ¿sí?, si se quiere, cómo es incidente la altura estática y el ancho de la sección de hormigón, ¿sí?, cómo incide, ¿sí?, la cuantía de armadura que se elige para acompañar a la sección de hormigón, ¿sí?, qué relación guarda esto con el brazo de palanca, ¿sí?, que es básicamente lo que determina que la sección responda, ¿sí?, al estímulo externo, que es el momento requerido. Es decir, yo le aplico al elemento estructural un momento requerido, ¿sí?, un momento externo. La respuesta interna del elemento estructural es un par, ¿sí?, que está compuesto por una fuerza de compresión y una fuerza de tracción, que están separadas a una distancia z. ¿Sí? Básicamente eso es el mecanismo de respuesta de la sección de hormigón armado. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que nos interesan estudiar en esta clase? Bueno, los parámetros de geometría de la sección de hormigón, ¿sí?, los parámetros que tienen que ver con la ubicación de la armadura, ¿sí?, en las zonas en donde el hormigón no va a colaborar a tracción y sí lo va a tener que hacer el acero. Y después
o sea, la equivalencia de los bloques de tensiones en la zona comprimida. Y por supuesto la ubicación del eje neutro. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a tener 4 ejercicios. Acá yo cambié respecto del año pasado, le agregué un ejercicio más, y entonces vamos creciendo el nivel de complejidad. Primero verificamos una sección y tratamos de obtener su momento nominal. Luego, ¿sí?, dejamos libre la armadura, tenemos la sección de hormigón, tenemos el momento que tenemos que resistir y la calidad de hormigón, ¿sí? Resistencia a compresión de 15 megapascales. No puse la calidad del acero porque se entiende que como estamos trabajando con hormigón armado, vamos a estar trabajando siempre con ADN 420, ¿sí? Entonces, FI parejo para todas las situaciones, ¿sí?, me va a dar como resultado 420 megapascales. Y se acabó el cuento en ese sentido, así que eso queda fijo. Bueno, y así, en el tercer ejercicio, en una tercera consigna, nosotros vamos a tener que definir no solamente el ancho, sino también la armadura. ¿Está? En el último ejercicio, ¿sí?, es un ejercicio libre en donde tenemos que elegir sección de hormigón, ¿sí?, y podemos calcular la armadura o proponerla en función a cubrir este momento último de 55 kN, pero acá le cambio la resistencia a compresión, ¿sí? Acá utilizamos 20 megapascales. En el segundo ejercicio, lo que vamos a hacer es tomar las secciones que ya están resueltas y desarrolladas en el ejercicio anterior y vamos a reducirle a cada uno de estos casos 20% en la altura. Es decir, si acá yo tengo 35, yo bajo a 28 y así bajo un 20% todas las secciones, ¿sí? Luego la que defina para esta, digamos, la voy a reducir un 20% y voy a evaluar cuánto vale la deformación en el acero. Es decir, cuando yo modifiqué la altura de hormigón, ¿qué va a pasar? Esta altura se disminuye, ¿sí? El momento externo se mantiene constante, ¿sí? Es posible que haya modificaciones en el brazo de palanca a través de un cambio en la distancia al eje neutro, ¿sí? El bloque de tensión y de compresión va a crecer a medida que va creciendo la distancia del eje neutro, ¿sí? Como el bloque de compresión tiene que estar en equilibrio con el bloque de tracción, ¿sí?, a medida que aumenta la distancia del eje neutro, inevitablemente va a aumentar el requerimiento de sección de acero para poder mantener ese equilibrio, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a evaluar con el segundo ejercicio. ¿Qué pasa con la deformación en el acero a medida que yo reduzco la altura estática, ¿sí?, en cada uno de los ejercicios planteados anteriormente? Yo ya voy a tener definido una sección de acero, entonces voy a poder hacer todos los cálculos que me pide esta consigna, ¿sí? Luego, para una misma sección de hormigón, ¿sí?, podemos elegir alguna del ejercicio 1, evaluar la posición del eje neutro a medida que el momento crece gradualmente a intervalos de 10%. Es decir, puedo elegir esta sección, ¿no es cierto?, la que calculé entera. O puedo elegir esta que está definida, ¿sí? Acá yo ya voy a tener el valor de momento último, ¿sí? Lo voy a tener despejado, quiero decir. Y entonces, supongamos que yo elijo esta, la de la fila 11, que el valor que me dio es 43 kN. Entonces voy a hacer lo siguiente.
Acá voy a ir poniendo 4,3 y voy a hacer crecer, ¿sí?, el valor del momento de a un 10%, ¿sí?, hasta que llegue al valor último, ¿sí? Y voy a arreglármelas para ir midiendo estos MU, y a la par lo que voy a hacer es medir C, que es este parámetro, la distancia del eje neutro. Entonces voy a ir tratando de visualizar en cada intervalo de 10% de crecimiento del momento cómo se va posicionando el eje neutro a medida que el momento crece gradualmente, ¿sí? Y de eso tengo que sacar alguna imagen o alguna tabla o alguna forma de representar esa variación, ¿sí? El último ejercicio dice que para la siguiente tabla de datos, verificar cuánto vale el coeficiente de reducción de resistencia para el momento último evaluado. Y entonces, acá yo tengo que establecer una alternativa de solución en caso de que necesite corregir el problema. Entonces, acá lo que voy a hacer es evaluar phi. Básicamente es eso lo que voy a hacer, ¿sí? Me voy a manejar con las ecuaciones que tengo en el libro, ¿sí? Y voy a tratar de llegar, por ejemplo, acá yo tengo definido el ancho, el alto, sé cuál es el momento último, ¿sí? Con lo cual yo podría arreglármelas para despejar el valor de phi, porque sé también la calidad de los materiales y sé el valor de la altura, ¿está? Entonces voy a poder encontrar acá en el libro manera de despejar ese valor de phi, ¿sí? Aplicando todas estas cuestiones que yo tengo acá, estas ecuaciones que arrancan en el artículo 4.5. ¿Sí? ¿Qué puede suceder? Puede suceder que yo tenga 0,9, ¿sí? Que yo en algún caso pueda llegar a tener 0,8, o que en algún caso pueda tener 0,65. ¿Ah? Eso es lo que me marca la tabla 3.1. Voy a ver si la tengo por acá. Lamentablemente no. Y no puedo buscar, me voy a jugar. Ajá. Bueno, por suerte me salió bien. Y entonces, ahora recorto esta imagen. La quiero tener a mano. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Qué puede pasar en este ejercicio? Que yo caiga, o sea, me encuentre con la situación de que el coeficiente de reducción esté en zona controlada por tracción, o en zona controlada por compresión, o en la zona de transición. Entonces acá yo voy a tener que evaluar si me conviene agregar armadura comprimida o reducir el valor de coeficiente de reducción, ¿sí? Dependiendo de la zona, a mí me va a convenir una solución u otra. Y eso es lo que quiero que descubran mañana para que puedan establecer una conclusión que les sirva después para cuando ustedes tengan que diseñar una estructura en condiciones reales. Y bueno, básicamente eso es de lo que se trata el práctico de mañana, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla y si alguien quiere hacer una pregunta, les escucho atentamente.
Voy a cancelar la grabación, así pueden preguntar con tranquilidad, digamos, y sin problema.